Nada más ocurrir el 7 de octubre en Israel, dijimos aquí que Israel perdería y que incluso su propia existencia como Estado peligraría. Es decir, aquel ataque, independientemente de si fue una cuestión en la que el propio Israel y más concretamente Netanyahu tuvo que ver, independientemente de eso, esa, digamos, puerta abierta del 7 de octubre era una puerta al desastre, a la fatalidad, pero ojo, no solo para Israel, sino para todo el occidente. Fíjense que ayer mismo se produjo la respuesta, o la primera parte de la respuesta del Líbano, de Hezbollah más concretamente, a ese asesinato en Beirut de ese importante líder de Nasrallah. Y fíjense que lo que ha dicho ese importante líder de Hezbollah, perdón, y lo que ha dicho Nasrallah ayer mismo es que, primero, han decidido atacar por su propia cuenta. El eje de resistencia, como se le ha llamado, atacará también por su propia cuenta e Irán atacará por su propia cuenta. Hezbollah ya ha comenzado y también ha dicho el propio Nasrallah ayer mismo que Netanyahu mentía y que todas esas declaraciones que hizo de un ataque preventivo, de que los misiles de Hezbollah fueron derribados y que no pasó absolutamente nada, es una pura falsedad. Efectivamente, esa es la verdad de la cuestión, que efectivamente el ataque de Hezbollah sí fue serio, aún está por ver cuáles son las consecuencias, desde luego los israelíes lo van a tapar, pero efectivamente el propio Nasrallah dijo que no han utilizado ni muchísimo menos lo más avanzado que tienen en su arsenal, pero aún así ha hecho y mucho daño. En Gaza, los contraataques y las operaciones, llamémosle de insurgencia, que están llevando a cabo Hamas, están golpeando y muy duro al ejército israelí. A nivel interno tenemos las declaraciones de un general de la guerra del Yom Kippur, un general retirado obviamente de más de 70 años, que dice que el Estado de Israel peligra en su mismísima existencia. Él habla de un año máximo, a no ser que se produzca una gran reacción. A nuestro parecer es muy optimista. Un año parece demasiado tiempo. Fíjense que al mismo tiempo Alistair Crooke también hizo referencia acerca de los extraños personajes sin duda contratradicionales, que están detrás de los dirigentes israelíes. No solo detrás de los dirigentes israelíes, también de esos colonos, esos famosos colonos, que están siendo también atacados, no solo en Gaza, sino en el West Bank, como le llaman, es decir, Cisjordania. Estos colonos predican, bueno, más bien siguen la prédica de un extraño rabí, un extraño personaje, que predica una suerte de supremacismo, en palabras de Krug, sería una cosa como la famosa obra del líder alemán de la Segunda Guerra Mundial. Al revés, esto es lo que nos dice Krug, en palabras por lo demás de otros autores. Y dentro de esta locura, esta auténtica locura, tenemos a Jalife diciéndonos que, bueno, la respuesta, en este caso iraní, sobre Israel, lo que haría es, a no ser que se haga alguna suerte de magia, poco menos que magia, conduciría a que estos extraños líderes israelíes, insistimos, inspirados por la pura contratradición de aún más extraños personajes, llevarían a una guerra seguramente nuclear, ya se dice abiertamente, una guerra nuclear con Irán, nada más y nada menos. Fíjense que durante todo este tiempo se dijo que todo esto era alarmismo, catastrofismo, etcétera, etcétera. Y fíjense cómo ahora ya ni siquiera se habla del tema. Ni siquiera se plantea que aquellos que se atrevan a decir que esto está llegando a un punto nuclear, ya ni siquiera se les llama catastrofistas, ni alarmistas, ni nada. Y tampoco se producen negaciones, es decir, no se producen declaraciones según las cuales se asegure a la población que no va a ocurrir tal cosa. Es algo que debería llamar y mucho la atención. Fíjense cómo también tenemos
que esta misma mañana, esta misma madrugada, los rusos han llevado a cabo un ataque muy masivo, como se suele decir, un ataque muy significativo sobre las infraestructuras ucranianas. Se habla de que no hay electricidad en buena parte de Ucrania. Fíjense que estamos ya a finales de agosto y esto llevaría a un invierno muy complicado en ese país. Ciertamente Ucrania, tal y como dijimos aquí, está al borde del colapso y con ella vendría el colapso de la propia OTAN y la propia Unión Europea, tal y como llevamos diciendo todo este tiempo. Parecía una locura, pero ahora ya nadie se atreve a sonreírse cuando escucha estas cosas. La situación es extremadamente grave y la respuesta, la hipotética respuesta que se produciría de parte de la OTAN, cabe preguntarse cómo de demencial y delirante va a ser. Lo más lógico, lo más razonable sería entrar en un diálogo con la que se está imponiendo en la guerra, que es Rusia. Sin embargo, tal y como dijimos aquí, es imposible dicho diálogo, puesto que lo único que le sirve a Occidente para poder implementar su único plan, puesto que Occidente no tiene ningún plan B, lo único que le sirve es que Rusia abdique por completo de sus pretensiones soberanas, es decir, que Rusia deje libre acceso a todos sus recursos y que se abstenga de tener un peso de tipo hegemónico, ni siquiera a nivel regional, ni siquiera a nivel regional. Esto es así de grave. Occidente, para mantenerse en su actual configuración y poder llevar a cabo su único proyecto, necesita eso, nada más y nada menos. No solo necesita eso, necesita también la caída de Irán. Es decir, Irán tiene que hacer lo mismo que acabamos de decir que tiene que hacer Rusia para que el proyecto occidental sea viable. Después vendría China, la cual también tendría que renunciar a su posición. Después vendría la India, la cual también tendría que renunciar a su posición, y Corea del Norte y tantos otros. Es así de grave. El plan occidental es tan loco que lo que necesita, no es que lo que quiera, no es cuestión de lo que quiera, es cuestión de lo que necesita. Lo que necesita para sobrevivir como proyecto es todo eso, nada más y nada menos. El señor Trump parece haberlo comprendido, por eso ha vuelto a tuitear. Parece que su gran discurso, su gran narrativa es pintar a Joe Biden, la administración actual, como incapaces, digamos que echándole más gasolina al fuego acerca de la situación en Israel, y considerando a Kamala Harris, llamándola camarada Harris, es decir, haciendo un guiño acerca de su conocida sinofobia. Esto no puede acabar más que peor que mal. Si ya Joe Biden y su administración eran pésimos, parece que la administración Trump acabará siendo peor que pésimo. Peor que pésimo. Así están las cosas. Realmente se está confirmando todas las cuestiones que planteábamos aquí y realmente son muy lúgubres, muy ominosas. ¿Qué se le va a hacer? La realidad es la que es, las cosas son las que son. Ahora bien, sí que hay una opción, y muy real, de tomar partido acerca de una auténtica alternativa, una alternativa de verdad. Y esa pasaría por escuchar a los rusos, escuchar a esos rusos que, fíjense ahora en el contexto de la detención de Pavel Durov, el decreto de Putin, la llamada de Putin, pasa a tener un nuevo significado. Recuerden que la llamada de Putin, en ese famoso decreto de bienvenida a los extranjeros que abracen los valores tradicionales, era una llamada a precisamente la auténtica alternativa a lo que tenemos, al statu quo occidental, una auténtica alternativa a detener, tal y como se detuvo ayer a Assange, detener a Durov simplemente, pura y simplemente por intereses estrechamente vinculados a esa guerra que Occidente no puede perder. No nos equivoquemos, la detención de Durov está relacionada con eso. Algunos han dicho que Durov va a ser liberado, puesto que no hay cargos, etc. Bueno, mucho nos tememos que eso no vaya a ser así.
siempre y cuando Durov no se avenga a algún tipo de acuerdo que sea beneficioso para la política imperial. En ese caso, desde luego que podría ser que le liberaran, pero dudamos que el propio Durov tenga esa capacidad de maniobra. La verdad, digamos que estaría entre la espada y la pared. Y por eso decimos lo del decreto. Realmente la única salida, la única alternativa es escuchar esa llamada. Esto no significa que haya que moverse físicamente a Rusia, no es esa la cuestión. La cuestión es que hay que reaccionar acerca de este proyecto que, como decía Kruk, está en lo que respecta a Israel vinculado al supremacismo más rancio, más extremadamente racista y delirante que es posible. Es el mismo supremacismo delirante que lleva a cabo un genocidio como no se había visto en mucho tiempo, y es el mismo tipo de ideología, y aún algo peor que ideología, que está llevando a una guerra que ya se dice abiertamente nuclear, como plantea Jalife, en torno a Irán. En torno a Rusia, la cuestión ya es nuclear, puesto que fíjense lo ocurrido en torno a la cuestión del bombardeo, el bombardeo muy real de la central nuclear de Kursk. Fíjense también cómo Martianov hoy mismo decía que a él le recordaba esos drones impactando sobre la torre Volga en Saratov, le recordaban a cierta cosa que ocurrió hace unos 24 años, 23, 24 años. Una cierta cosa que ocurrió en una ciudad llamada Nueva York. Él lo dejó así para la interpretación de aquellos que quieran sacar conclusiones acerca de la vinculación entre aquello y esto. Un largo proceso, un gran plan, una gran idea, una big idea, como había dicho Bush Senior en su día, justo antes o durante la invasión o la planificación de la invasión de Irak y el lanzamiento de toda la doctrina Zebrowski a la vista de todo el planeta, a la vista de todo el mundo, al tiempo que colapsaba la Unión Soviética. Grandes cambios que ocurrieron ya hace décadas, pero que ahora se resuelven para aquel que sea observador y quiera sacar las conclusiones pertinentes. Esta es la realidad que tenemos sobre la mesa. Veremos hasta qué punto las consecuencias del bombardeo que se ha llevado a cabo por parte de los rusos a Ucrania, veremos hasta qué punto se confirma en catastrófico para la infraestructura ucraniana. Veremos hasta qué punto los ucranianos son capaces de soportar el empuje ruso sobre el frente. Lo cierto es que no lo están haciendo, los rusos están avanzando cada vez a más velocidad y además sobre puntos muy sensibles. Ya habíamos dicho que incluso los propios ucranianos están diciendo ya ahora que los rusos llegarían al Dnieper, y tengan en cuenta que llegar al Dnieper implicaría la anulación prácticamente de la actual Ucrania, puesto que tanto Kiev como Dnipropetrovsk como otras importantes plazas están en el propio Dnieper. Tengamos en cuenta que no hay ninguna otra barrera natural, no hay ninguna otra barrera natural, nuclear sí la hay, es la propia central nuclear de Zaporozhye, pero no natural hasta el Dnieper. El propio río sería la barrera natural que dividiría eventualmente, y hasta el punto en el que los ucranianos todavía conserven algo de ejército y de capacidades operativas que puedan detener al ejército ruso, y eso implicaría también, ahora ya sin ninguna sombra de duda, debatir acerca de qué pasaría con Odessa, qué pasaría con Transnistria. Es decir, Ucrania se vería reducida, en caso de que incluso sobreviva como Estado, se vería reducida a una porción casi ridícula de lo que fue su tamaño geográfico. En fin, las cosas están así. Fíjense que mucho se especuló acerca de que esta invasión de Kursk demostraba que los rusos estaban acabados, etcétera, etcétera, pero vaya, parece que una vez más ocurre lo que dijimos aquí en su día con aquella famosa contraofensiva, y es que no, los rusos no solo no están acabados, sino que de hecho están más fuertes que nunca, y los que sí están acabados son los ucranianos. La situación es terrible, pero es así, es la que hay. Decimos que es terrible porque fíjense que esto va a acabar afectando, queramos o no, a los propios civiles ucranianos. No digamos ya a los militares que están siendo literalmente exterminados, aniquilados.
Veremos qué pasa con los civiles, veremos ese estado sobrealimentado de financiación occidental, aunque parece que solo interese alimentarle con armas, no con otras cosas. Veremos hasta qué punto va a poder lidiar con las dificultades que básicamente van a implicar la alimentación o el cuidado elemental de su propia población. Y veremos cómo eso también repercute en Europa. Muchos se sienten seguros en su vida, en su sueño europeo, en su estado de bienestar y todas estas gaitas, pero veremos con la caída de estos importantes bastiones del poder imperial, veremos qué es lo que ocurre por aquí. Veremos qué es lo que se implementa para distraer la atención de ciertas cosas que podrían ser tan inminentes como este mismo otoño. Mucho en lo que reflexionar, y eso es lo que se impone ahora precisamente, la necesidad de reflexionar acerca no solo de lo que está ocurriendo ahora mismo, sino de lo que ha ocurrido en las últimas décadas, de las decisiones que se han tomado y de las implicaciones de ciertas instituciones y ciertas organizaciones que se suponía que significaban una cosa, que se suponía que iban a traer la paz y la prosperidad, pero que lo que han traído es la guerra, y veremos si no traen también la escasez. Son cosas que no se están diciendo, quizá porque muchos no quieren oírlas, quizá porque, bueno, no es popular decirlas, pero deben ser dichas y debe hacerse frente a lo que sin duda serán consecuencias muy serias de producirse lo que, bueno, de hecho ya se está produciendo, y es la debacle militar y con ella la debacle que va a implicar obviamente una debacle económica, financiera, etcétera, porque no nos equivoquemos, los propios estadounidenses nos habían dicho, y con esto terminamos, que el dólar continuaría siempre y cuando el ejército estadounidense pudiese tener el control del planeta. Eso es precisamente lo que ahora mismo está en una crisis terminal. Si se cae el dólar, esto sería un auténtico efecto dominó. No hace falta decir todo lo que ocurriría después, ya está dicho más que hasta la saciedad. Ahora es más bien reflexionar acerca de la verosimilitud de que tal cosa ocurra. Lo dejamos ahí, así que ya saben, como siempre, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Nosotros, por nuestra parte, continuamos aquí el trabajo, como ven. Nosotros seguimos tomándonos muy en serio la necesidad de un proyecto civilizatorio y la respuesta a esa llamada de Putin, insistimos, no es tanto que nos vayamos a Rusia, algunos tendrán que irse, quizá nos tengamos que acabar yendo todos, quién sabe lo que va a ocurrir aquí, pero es más bien una cuestión de realmente replantearse qué es lo que ha estado pasando en las últimas décadas, qué demonios de proyecto fue el que se impuso aquí, en el que estábamos y aún seguimos involucrados, y cómo habría que replantear las cosas para pura y simplemente sobrevivir, porque las cosas ya están así de graves sobre la mesa. Y quien dice aquí, dice en Oriente Medio, en el mundo entero después de todo, porque esto afecta a absolutamente todo, son las bondades de la globalización y todas esas tonterías. En fin, no insistimos más, nos vemos en la próxima, venga, un saludo.